Política, nos vamos a la redacción del diario La Nación. Ahí está Martín Rodríguez Yebra. Martín, ¿cómo andás? Muy buenos días. Buen día, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Un día de ayer y una mañana de hoy ajetreadas, ¿no? En Casa Rosada. Sí, casi un día de furia como del que estaban contando, Sí. de los casos viales, ¿no? Milei ayer arrancó el día echando a un funcionario y lo terminó echando a otro, ¿no? A un ministro nada menos, como Guillermo Ferraro, el ministro de Infraestructura, que termina una brevísima etapa en el gobierno después de haber sido mencionado, terminadas las elecciones, como quien iba a ser una suerte de superministro, ¿no? Se hablaba del debido de Milei, en algún momento se le llevó a decir. Antes de asumir ya perdió algunas áreas y con el correr de la gestión se fue erosionando esa relación, sobre todo a partir de un choque muy fuerte, de mucha tensión con el jefe de gabinete cada vez más influyente y cada vez más poderoso dentro del gobierno, Nicolás Posse. Termina esta breve etapa de gestión de Ferraro con el primer ministro del gabinete del gabinete chico que tiene Milei, ¿no? Recordemos que redujo a la mitad casi los ministerios y su área es absorbida por el ministro de Economía, Luis Caputo, que va a tener, sí, un superministerio ya de verdad, en este caso, más parecido a los viejos ministros de Economía de los años 80 y 90, ¿no? Con casi todas las atribuciones del mando. Con esta cuestión del filtrar información, que suena más excusa que a realidad, ¿no? Que suena más a algo armado como para darle salida a que, como bien contabas, era diferencias insalvables ya con el jefe de gabinete. Coincido absolutamente, me parece que eso es una excusa, pero es cierto que es una excusa que el gobierno puso y que dejó correr de manera extraoficial, pero que intentó al menos atribuirle a filtraciones, a difusión maliciosa, según palabras de fuentes del gobierno, de lo que se hablaba en las reuniones de gabinete a Ferraro, que no era un funcionario especialmente de tener una relación con los medios de comunicación, ¿no? Y me parece que eso enturbia un poco, ensucia la salida de Ferraro. Lo mismo pasó con Enrique Chantore, el que era el subsecretario, el superintendente de Servicios de Salud, que salió por la mañana, y a quien también se le había endilgado alguna relación no del todo validada por el gobierno con los gremios de la CGT, y se vinculó su salida a la situación del paro del día miércoles. También, bueno, él sí salió públicamente a rechazar esa versión y a dejar claro que lo estaban echando por una cuestión interna, y también lo señala a Nicolás Posse como el autor de su salida. Creo que es un poco se ensució la comunicación de estas salidas y habla también de una forma muy distinta que tiene este gobierno a todos los que conocimos, de manejarse incluso internamente, de manejar el poder y de cómo comunica, ¿no? No es habitual esto, que se eche un ministro de esa manera, no es habitual que se le endilguen motivos que después no se pueden corroborar. Bueno, es algo poco común lo que De hecho, Martín, todavía no está oficializado. Eso sorprende cuando uno pregunta. Dice, no, quizás no haya ningún anuncio formal. Obviamente tiene que salir un decreto aceptándose la renuncia, pero después solamente cambio de que absorba Economía, Luis Toto Caputo, todo el área de infraestructura, lo cual lo vuelve ahora a Caputo el superministro del gobierno, ¿no? Claro, además, de hecho, Milei lo ratifica eso en redes, en una comunicación un poco extravagante, pero él valida, digamos, la información de la salida y de que Caputo va a absorber esas funciones en las redes sociales, ¿no? Claro. Con un me gusta, ¿no? Claro, con un me gusta. Es bueno, muy sintomático de cómo Milei entiende la comunicación, ¿no? Milei es un producto de las redes sociales y él se mueve con esa lógica, comunica desde esa lógica y bueno, tenemos que aprender a entenderlo, ¿no? Imagino que eso le debe generar una incomodidad muy fuerte a los funcionarios que quedan, barridos por esa dinámica. Ya lo expresó Chantore en sus declaraciones públicas de ayer y también de esta mañana, muy fuertes, en las que habló de falta de respeto prácticamente por la forma en que se lo trató.
No habló todavía Ferraro, probablemente cuando se oficialice en algún momento escucharemos la voz de Guillermo Ferraro, que hasta hace pocos días estaba yendo al Congreso a defender el proyecto de la ley ómnibus, ¿no? Y hablando de la ley ómnibus, te quería llevar para ese lado también, porque en medio de toda esta discusión de las filtraciones, Milei dice información, supuestamente desde Casa Rosada, uno lo puede atribuir a Milei, información maliciosa, pero tampoco una desmentida de que Milei dijo esto de vamos a dejar sin plata a las provincias si no aprueban la ley ómnibus o si no aprueban el paquete de retenciones, ¿no? Claro, Milei aparentemente le fastidia la filtración de una frase que es los voy a dejar sin un peso, ¿no? Que es una frase evidentemente muy violenta, pero él en realidad lo que aclara es que dijo los voy a dejar sin caja. Claro. Saquemos los matices de una frase o la otra, está diciendo lo mismo, ¿no? Está advirtiendo a los gobernadores, y ya lo había hecho públicamente el ministro Caputo, y eso generó un enorme revuelo en todas las provincias, en todos los gobernadores, en los bloques que se les llama dialoguistas del Congreso. Ya lo había dicho Caputo diciendo, bueno, si no aprueban la ley vamos a encontrar la forma de recortar, y esa forma de recortar va a recaer sobre las provincias. Entonces, en el fondo es lo mismo, ¿no? Más allá del matiz de una palabra más, una palabra menos, el presidente suele tener reacciones así como airadas por detalles, ¿no? Por detalles que uno diría, bueno, si realmente le molestó la frase es porque no dijo nada parecido a eso, claro, o nada asimilable a eso. Si alguien parafrasea, ¿te acordás el juego del teléfono descompuesto, no? Si a alguien le dicen por un lado, los voy a dejar sin un peso, y termina al final de la línea diciendo, los voy a dejar sin caja, diríamos que dijo más o menos lo mismo, claro, ¿no? Y bueno, a Milei le fastidia ese cambio de la frase, pero en el fondo el concepto es el mismo. Es una llamada de atención muy fuerte a los gobernadores, que son las figuras que están intentando ayudar al gobierno. Los gobernadores habitualmente en un gobierno, y sobre todo en un gobierno en crisis, son socios del presidente porque están atados a la misma lógica, a la misma dinámica. Bueno, él no está viendo esa relación, no construyó una relación bilateral con ninguno de los gobernadores, ni siquiera con los que están detrás de la mesa, debajo de la mesa, digo, haciendo gestiones para ver si consiguen que esa ley ómnibus salga y el gobierno no tenga una derrota anticipada. Y aparte plantea de una manera quizás bestial, cruda, quizás lo que vemos en otros gobiernos, que es esta relación de látigo y billetera, que quizás lo hacía Néstor, lo hacía Cristina, o incluso también lo hacía Macri o Alberto Fernández, y decíamos, bueno, es parte de la política, pero nunca lo veíamos así de una manera casi pornográfica, diríamos, ¿no? De la política. ¿Te acordás que lo denunciábamos los periodistas o lo denunciaban los políticos de la oposición diciendo, miren lo que están haciendo, nos están amenazando? Y ellos decían, no, ¿cómo? Nosotros... O sea, había como un juego de nunca aceptar una gestión de este tipo, de amenazar con que te quito los fondos si no me das esto. Ese toma y daca se ocultaba. Bueno, en otra de las acciones disruptivas que tiene este gobierno lo dice, lo pone arriba de la mesa, dice, bueno, ok, o me aprueban esto o los castigo por acá. Eso genera mucha bronca sobre todo en los políticos de la oposición que quiere ser aliada al gobierno, o que por lo menos quiere colaborar para que el gobierno no tenga baches tan pronto, ¿no? Como sería fracasar con la ley ómnibus o con los artículos centrales de la ley ómnibus en una sesión legislativa, ¿no? Entonces eso está enturbiando mucho la relación del gobierno con el resto de la política. Estamos a la expectativa de que hable Javier Milei, está ahí en el Museo del Holocausto, las imágenes que vemos en pantalla, abajo de Martín, es la llegada de Milei ahí al Museo del Holocausto. Mientras tanto, Martín, te pregunto, hablabas de la sesión de la ley ómnibus, una sesión que no está oficializada, pero se prevé que será el próximo martes. ¿Cómo llega esa negociación? ¿Cómo la ves esa negociación? Donde uno la ve estancada, trabada, pero con posibilidades de que haya algún tipo de modificación, ¿no? Sí, hoy está muy trabada. Hoy el gobierno tiene, si llamás a los distintos bloques, te dicen hoy están entre 20 y 25 votos abajo para aprobar dos de los artículos centrales para el plan de Caputo, para el plan de Milei, que son el de las retenciones y el de la fórmula jubilatoria. Está trabada, está rota la confianza entre algunos actores clave del Congreso, de la relación entre la Libertad Avanza y los otros bloques, el radicalismo, el bloque de Pichetto, el PRO está dividido, está muy turbia esa discusión.
y hoy no se puede garantizar siquiera que vaya a haber una reunión el martes, que es la vocación, es la intención del gobierno, pero no está del todo claro. Acordate que el gobierno quería sesionar el jueves, lo convencieron a Santiago Caputo, que fue el nexo de la negociación entre la Casa Rosada y el Congreso, lo convencieron de que no era el momento, de que se iban a estrellar, se tomaron unos días, hay unas negociaciones ahí que no terminan de fluir, no terminan de avanzar. Está todo, te diría, en un impasse bastante tenso, y el gobierno no se debería permitir ir a una sesión sin tener claro y acordado qué es lo que va a salir y jugarse a suerte, ¿verdad?, en un debate artículo por artículo. Un debate que aclaro, digamos, para el que no hizo la cuenta, va a ser un debate que puede tardar varios días. Se están tratando 500 artículos. Solo por tecnología, por lo que se tarda en registrar una votación en el Congreso y que se cuenten los votos y que aparezca y se declare aprobado o no aprobado, se tarda como entre 5 y 6 minutos. Y estamos hablando de 500 y pico de artículos que va a terminar teniendo esa ley ómnibus. Imagínate solo votar cada artículo lo que podría llevar. Sí. Después agregarle los debates que tengan, tanto para la previa, para votar en general, y lo que tenga después cada artículo de discusión entre los bloques. Es un debate de una semana, ¿no? Sí, tranquilamente. Ya hablan entonces, de 50 horas mínimo, así que puede ser claramente... Imagínate que esa sesión, si no la tenés preacordada, si no tenés claro cómo vas a llegar a cada artículo, se te puede caer en cualquier momento, y eso es un fracaso que el gobierno no se puede permitir. Clarísimo, como siempre, escucharte, Martín, un placer. Lo mismo, abrazo. Y nosotros vamos a hacer una breve tanda y seguimos con toda la información, muy atentos a todo lo que viene pasando. Una mañana cargada, desde las noticias tristes de cada mañana, las policiales y este asesinato de una mujer de 50 años en Castelar, y también con la política que está con mucho movimiento. En instantes habla Javier Milei. Tanda y venimos.